Buenos días, amada iglesia. Vamos a leer nuevamente el texto que el Señor nos ha concedido para esta mañana. En Lucas capítulo 20, desde el versículo 9 hasta el versículo 19. Así dice el Santo Espíritu de Dios. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Amén. Oh Señor, una vez más nos presentamos delante de ti, reconociendo nuestra indignidad y reconociendo que es tu Espíritu Santo quien nos ha dado la palabra y quien nos enseña. Ahora que va a ser explicada y aplicada a nuestros corazones, permite que tengamos oídos atentos, dispuestos en nuestros corazones en adoración para recibirla. Ayúdame en mi debilidad, para gloria de tu nombre. Amén. El corazón rebelde desprecia la autoridad. Fácilmente acusamos a los adolescentes, a los jóvenes, de que siempre se están rebelando contra todo orden instaurado. Y estos muchachos, 12, 13, 14, hasta 17 quizás, tienden a juntarse siempre con los pares, con los amigos, con los de su misma edad, y adaptan esa identidad rebelde o ese espíritu rebelde de su época. Normalmente tienden a desafiar más las instrucciones, a veces se muestran desagradecidos con sus padres o con quienes les han apoyado, y puede que se unan estos muchachos para participar de los engaños y la malicia, entre otras manifestaciones de rebeldía que podríamos mencionar. No obstante, esta no quiero que sea una predicación reduccionista para satisfacer el deseo de los padres que le prediquen a sus hijos respecto a la obediencia. De eso no es que se trata el mensaje en esencia. Es más bien el llamado bíblico que quiero presentar como ilustración de que tanto padres como hijos comprendan que la rebeldía está anidada en el corazón pecaminoso de todos los hombres. En todos nuestros corazones, sean niños, adolescentes, adultos y de cualquier edad. Es más, hasta podría afirmar que parece que cuanto más adultos llegamos a ser, más tendemos a menospreciar la autoridad al señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Y esto lo digo porque tendemos a reemplazar lo que Él dice, sus instrucciones, con nuestras opiniones. Formamos una estructura de vida y una forma de pensar que cuando nos enfrentamos a las Escrituras, tendemos a elegir la nuestra y no la que el Espíritu Santo ha establecido. Y entonces, ahí es cuando necesitamos la obra de gracia del Espíritu Santo para que nos haga ver ese pecado de rebelión, podamos arrepentirnos y así no recibir las consecuencias propias de ese extravío.
En nuestro texto particularmente, Jesús le está hablando a un pueblo expectante del Mesías, del ungido de Dios que traería libertad al pueblo. Y ese pueblo había estado por mucho tiempo escuchando la predicación de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, quienes, aparte de tomar la escritura, la autoridad, la palabra del Señor, habían puesto a un lado con sus principios y decretos para tomar la tradición de los rabinos, la tradición de los maestros, la sabiduría de los ancianos. Y esa sabiduría de los ancianos parecía estar en contra de los principios que el Señor. Es más, estos ancianos, estos sacerdotes, en muchas ocasiones prácticamente cuestionaban la autoridad dada por las escrituras cuando ellos imponían la suya propia. Y por eso es que Jesús, en los versículos anteriores, la predicación anterior, notamos que cuando ellos quieren hablar de autoridad, Jesús les dice, prácticamente los calla y les dice, ustedes no tienen por qué hablar de autoridad, no tienen por qué hacerlo. Porque Jesús sí está cumpliendo bajo la autoridad del Padre. Jesús sí está enseñando conforme a lo que las instrucciones del Padre ha recibido y quiere compartir con su pueblo. Jesús está cumpliendo la instrucción de Dios. Así que estos hombres malvados, los líderes, en una oposición o esa rebeldía manifiesta en contra de Dios mismo, atacan a Jesús y muestran esa hostilidad hacia Jesús. Este capítulo, o este texto más bien, es de esas respuestas hostiles de parte de Jesús hacia ellos. Podríamos considerarlo prácticamente una declaración de guerra contra los líderes religiosos, contra la autoridad que estos líderes decían tener. Y el resultado de ese choque es que Jesús al final de esa misma semana, unos cuantos días después, terminaría en el Calvario como resultado de esa confrontación. Sin embargo, quiero hacerles ver, y por eso el título de este sermón, quiero hacerles ver la malvada e ineficaz rebelión del hombre contra la autoridad divina. O sea que con la parábola que Jesús está diciendo aquí, con la enseñanza que vamos a estudiar hoy, veremos que es malvada la rebelión, pero también es ineficaz. No alcanza su objetivo, porque se están rebelando contra la autoridad de Dios. Y esto lo vamos a ver en 4 secciones naturales de este texto. La primera sección, versículos 9 al 16, primera parte, vamos a ver la parábola de la rebelión. La parábola de la rebelión. Versículo 16b, la segunda parte, la rebelión descubierta. La rebelión descubierta. Versículos 17 y 18, la rebelión destruida. La rebelión destruida. Y en el versículo 19, la rebelión temerosa. La rebelión temerosa. Entonces, bajo ese esquema, empecemos entonces a mirar, en primer lugar, la parábola de la rebelión contra la autoridad divina. Jesús está hablándole a toda una multitud con una historia concreta, eso es lo que es una parábola, una historia particular, basada en situaciones normales de la época. Y normalmente la parábola era usada como un instrumento didáctico, o sea, un instrumento para enseñar, usar historias, enseñar una verdad. Sin embargo, cuando vamos a mirar las parábolas en las escrituras, debemos tener en cuenta ciertos principios de interpretación. Voy a mencionar solamente uno, y es la intención original con que se cuenta esa parábola. Porque en ocasiones vemos a Jesús dando enseñanzas usando esta ilustración, este recurso, pero la parábola misma se convierte en una expresión del juicio divino contra los que no pueden entender el reino de Dios y por lo tanto siguen en sus pecados. Eso dice en Mateo capítulo 13, versículo 13. Por eso les hablo en parábolas. Viendo, no ven. Oyendo, no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. O sea que en ocasiones Jesús usa parábola para que no comprendan. Y eso es, dice, caramba, pero no se supone que es para dar a entender. Sí, pero para que se entienda con la mirada y con la gracia del Espíritu Santo. Mientras que los demás pecadores que siguen en sus pecados no la podrán entender. Y por eso es que vemos, como por ejemplo la parábola del sembrador, que Jesús en Mateo 13 da una explicación a sus
discípulos, a un grupo más reducido, y les explica todos estos misterios del reino. Eso pasa. Y por eso Jesús les dice en Mateo 13, 16, dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Es decir, ustedes son del reino, ustedes ahora reciben la gracia del Espíritu, pueden entender y pueden obedecerla. Pero ese no es el caso de esta parábola. Esta parábola no tiene esa intención de oscurecer el mensaje para los que no son del reino. Esta parábola es lo suficientemente clara para que el pueblo tenga su interpretación sencilla y reveladora. O sea que prácticamente el que va leyendo la parábola y los que lo leyeron en su momento, los que la escucharon en su momento, pudieron comprender el mensaje sencillo de quiénes estaba hablando y qué representaba cada uno de esos elementos, lo cual no pasa con todas las parábolas. No es sabio coger cualquier parábola y decir esto significa esto significa esto. No es el sentido. En muchas ocasiones es mirar la intención. En este caso, Jesús sí quiere que ellos saquen esa cuenta. Esto es esto, y ¡pum! Se chocan. Y es lo que vamos a mirar entonces. Veamos las escenas de esta parábola y cómo se va mostrando esa revelación. La primera escena que encontramos en el versículo 9 nos muestra la autoridad declarada, evidenciada. Vemos a un propietario, un dueño de un terreno que siembra un viñedo, una viña. Y bueno, es interesante porque dice que plantó la viña, o sea, que la sembró, luego dice que la arrendó y que se ausentó por mucho tiempo. Esta parábola no solamente aparece Jesús descrita en Lucas 20, también aparece en Mateo y en Marcos. Y cuando uno mira esa convergencia entre esos textos, se da cuenta de lo que Marcos nos añade más de información. Marcos capítulo 12, versículo 1 añade que este dueño que sembró, la cercó de un vallado, cavó un lagar, edificó una torre, o sea que el esfuerzo que él hizo fue grande y como él la hizo, él tiene toda la autoridad porque es el dueño de ello. No solamente porque es mi terreno, sino porque yo con todo esmero puse para que esta viña diese fruto, tenga todos los elementos para hacerlo. Y ya aquí está llamando la atención acerca de los oyentes, porque la vid, o sea, la planta que da la uva, era algo idealizado para el judío. Todo judío quiere tener su propia vid. Era un símbolo, una señal, una expresión de prosperidad, de tener una estabilidad, algo deseado. Y el vino era apreciado en esos tiempos, así como los otros productos derivados de la uva. Así que para los judíos tener una viña era sinónimo de contar con la bendición de Dios. Incluso era común que en esas regiones, como en Galilea, cerca del río Jordán, extranjeros vinieran acá, compraran un lugar, plantaran una viña y lo arrendaran a los judíos del lugar para que lo cultivaran y cuando hubiese cosecha, pues le daban al extranjero del porcentaje de la producción. Eso era normal. Se les daba el cuidado a las personas para que lo administraran. O sea, que los dueños podían hacer eso. Tenían en su terreno y se lo delegaban a otra persona para que lo administrara y simplemente esperar al final ese producto. Pues dependía por un lado de la tierra y de todo lo que es la naturaleza, en lo que Dios ha establecido, el clima, suelo y todas estas cosas, pero también dependía de la buena administración de los que reciben ese arriendo, la cooperación de los inquilinos y todo el proceso para devolver del fruto. Esta idea es de gran importancia incluso en la religión de Israel. La viña la usaban como dibujo en las sinagogas, en la entrada, ese racimo. Y implicaba de todas maneras como si ellos ahora estaban recibiendo la bendición de Dios y ellos eran los administradores de las bendiciones que Dios da. Y eso lo tomaron y lo entendían. Eso es claro para ellos porque voy a usar dos elementos bíblicos de la escritura para reforzar esta idea. Los judíos en el Salmo capítulo 80 leían lo siguiente y cantaban lo siguiente. Salmo capítulo 80, versículos 8 al 11. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Me está mostrando todo ese proceso de Israel saliendo de Egipto hasta que llega a la tierra prometida y Dios mismo está diciendo, lo he plantado. Tú, oh Dios, lo plantaste y cantan de eso.
Y también vemos al profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado, despedregado, plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y termina diciendo Isaías 5:7: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Por todo esto, los que escuchan la parábola de Jesús claramente pueden identificar la alusión al profeta Isaías, la alusión al cántico de los salmos, y decir, bueno, está hablando de Israel, está hablando de Israel. Y está diciendo que Dios ha puesto unos administradores para que produzca fruto, para que avance y lo trabajen y que lo cuiden bien. Lo que nos presenta entonces la siguiente escena. Este dueño se ausenta, y cuando ya llega el tiempo, y es la segunda escena, dice que ya la cosecha llega y es el momento de recoger los frutos y la ganancia. Bueno, aquí empieza diciendo, y en 3 ocasiones dice: a su tiempo envió, comisionó, y voy a usar la palabra transliterada que aparece allí, apostoló. Entonces ya uno se va haciendo la idea de que está implicando enviar, enviar. Este dueño envía personas que lo representen con su autoridad, o sea, que sean como delegado, pero con toda la autoridad que él tiene como dueño, para recoger los frutos, para que le sirvan a sus intereses y se lo lleven a su señor. Y es interesante que también la palabra siervos aquí es doulos, o sea, también estamos hablando de esos esclavos que son comprados, que son del dueño, pero que ahora lo representan. Es una mezcla interesante de palabras. En esencia, estos hombres enviados, apóstoles, podríamos decir, del dueño, van como en su representación a reclamar lo que es propio, lo que es de él, del dueño. Y aquí empieza el conflicto de la parábola. Porque lo que debería seguir es que le dan su fruto y listo, se van. Pero el texto presenta que estos labradores, administradores malvados, lo golpearon y le enviaron con las manos vacías. Lo hieren. La palabra incluso implica como despellejar o como azotar o como esa descripción de una salvaje golpiza que le han dado a este hombre. Y diríamos inmediatamente que los que escuchan la parábola de Jesús podían enojarse contra estos hombres porque están siendo unos malvados judíos, ingratos, ilegales, crueles. Pero el dueño, bueno, y lo envían y regresa a su dueño, da el reporte, pero el dueño envía a otro de sus representantes, a otro de sus apóstoles, de sus enviados, no pierden ese significado. Y a este otro representante también dice que lo golpean y que lo afrentan, o sea que de alguna manera lo humillan, lo deshonran, lo cual implica una deshonra para quien lo envía. Pero nuevamente ocurre con ellos. Envía a un tercero y dice que hacen lo mismo, lo hieren, lo afrentan. El Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos dicen y añaden que envió a más. O sea que no solamente fueron 3, sino más. Y cuando uno llega al tercero, el enojo de quienes están escuchando la parábola, de quienes ostentan justicia, va creciendo, va en aumento. Pero miren lo que hace ahora este dueño. En el versículo 13 se pregunta: ¿qué haré? ¿Qué haré? Y aquí vemos la asombrosa paciencia y longanimidad del dueño de la viña. Y esto inmediatamente refleja la conducta que Dios obra para con Israel y quienes administran Israel. Porque ciertamente Dios envió a sus siervos, los profetas, para avisar a Israel del peligro que les amenazaba por seguir en sus pecados y por los líderes falsos. Y exhortación tras exhortación, ¿con qué fue respondida? Con violencia. Eso hizo Israel constantemente. Y Jesús lo dijo, se lo dijo a sus discípulos en Lucas 6, 22 y 23. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, cuando os aparten de sí, cuando os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Así hacían sus padres con los profetas.
Era común que quien anunciara y denunciara el pecado del pueblo y de sus dirigentes recibía rechazo y desechaban su nombre como malo. Dijo Esteban en su declaración en Hechos 7:52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Hermanos, vemos esa paciencia del Señor. Jesús lo deja ver en la parábola, pero cuando responde el qué haré, y de pronto alguno diría, no, hay que matarlos, hay que encadenarlos, hay que ajusticiarlos, llevarlos a la justicia. El padre o el dueño de la viña dice, enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Cuando se esperaba que ya viniera la venganza y la justa retribución contra esos criminales, porque les había concedido el beneficio de la tierra, porque habían quebrantado su compromiso con rebeldía, vemos otra generosa misericordia del dueño de la viña. A pesar que ya había recibido afrentas, el dueño también envía ahora a su hijo, les ofrece un recurso de mayor valor, con la esperanza de que estos malvados se arrepientan. Y por eso es que les dice, ¿qué haré? Y él responde, enviaré a mi hijo amado. Espero que cuando le vean, sientan que la representación y la autoridad de él es mayor y le tengan respeto como a mí me tienen respeto. Noten ese énfasis, hermano. Hijo amado. ¿Cuándo más hemos escuchado esas expresiones? Cuando Jesús fue bautizado, dice en Lucas 3:22 que los cielos fueron abiertos y vino una voz del cielo fuerte que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Y cuándo más hemos escuchado esa voz? Otra vez, otra voz desde el cielo, desde la nube decía, este es mi hijo amado, en Lucas 9:35. A él oíd, escúchenlo. Él habla en mi representación. En la parábola, el padre manda a su heredero, su mayor y mejor representante. Dice, su autoridad es mi autoridad. Eso es lo que hizo el Padre con Cristo. Envía a Cristo después de enviar a todos sus profetas, cumplido el tiempo, envía a su Hijo amado como su mayor y mejor representante, como su propia imagen, en palabras de Juan 1:14. En ese momento, los malvados labradores, cuando ven, empiezan a discutir. Y es lo que dice. Se dieron cuenta que venía el hijo, lo captaron, lo identificaron. Dice, este es el heredero. Pero en vez de reconocer la autoridad y el respeto que le debían, entonces empiezan a recordar algunas de las leyes y zancadillas que podían tomar de la época. Y es que había una ley que bajo ciertas condiciones, por ejemplo, si un gentil o alguien que tuviese un prosélito de los que se identificaban con la fe judía, muriera sin hacer testamento, sin declarar quién sería su heredero, podría pasar esa herencia a la primera persona que tomara posesión de ella, especialmente si ya habían ocupantes o a quien se le había arrendado. Entonces ellos pueden pensar, o por un lado que el dueño había muerto, podría ser una idea, o que estaba próximo a morir y que si mataban al heredero, pues reclamaban la herencia. Algún comentarista exclama al respecto, ¿cuántos se parecen a los judíos que asesinaron a los profetas, crucificaron a Cristo en su enemistad contra Dios y su aversión al servicio a Dios? ¿Por qué? Porque desean vivir descontroladamente en conformidad con sus concupiscencias. Rechazaban a tal punto la autoridad. No queremos que nadie tenga autoridad más que nosotros, más que nosotros. Y al matarlo esperaban eso. ¿Qué hicieron los judíos? En Marcos 15, versículos 12 al 13, Pilato les hace la pregunta, ¿qué pues queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifican. Es un paralelo preciso que está haciendo aquí nuestro texto. Estos hombres escogieron matarle. El peor destino o castigo para este hijo que venía en representación de su padre. Queremos que este padre esté muerto o que muera, que no tenga ninguna injerencia con nosotros. El evangelista Juan en el capítulo 1, versículo 11 dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
no le recibieron. Le echaron fuera de la viña y le mataron. Y ahora no es el padre de familia o el dueño de la viña quien hace la pregunta. Ahora Jesús hace la pregunta. Versículo 15 al final. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Y bueno, en el texto paralelo de Mateo, dice que los oyentes de Jesús, o sea, los que estaban escuchando la parábola, son los que responden a esa pregunta. Ellos sí dicen claramente, a los malos destruirá sin misericordia y tomará esa viña y se la dará a otros labradores que sí le paguen el fruto a su tiempo. Ellos comprendieron la parábola. Como les decía, la parábola estuvo diseñada y fue dada para que ellos comprendieran. El pueblo comprendió que ellos debían recibir un castigo justo. Era justo que fuesen destruidos sin misericordia por su maldad. Y bueno, Jesús estuvo de acuerdo porque ahí vemos la iluminación de la razón dada por Dios a ellos. Y Jesús por eso dice en el versículo 16, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Espantosa será la condena de todos aquellos que rechazan la autoridad de Cristo y aquellos que aunque profesan fe o dicen que le reverencian, que le honran, que le obedecen, pero no dan los frutos del reino, de ser hijos del reino. Es espantoso porque el texto prácticamente está diciendo que los destruirá, que ha habido suficiente misericordia, que ya Dios les ha dado una y otra vez oportunidad de arrepentimiento, pero no lo siguen, no le han dado la honra debida a su nombre. Razón por la cual los va a destruir, por no tomar al Hijo como la autoridad del Padre. Y no solo eso, dará su viña a otros. No solamente se la va a quitar y los va a castigar, te la va a entregar, va a delegar nuevamente su autoridad a otros quien él quieran. Y fíjense, hermano, que cuando llega a este punto donde dice, están quitando la viña a estos hombres, los va a castigar y se las va a dar a otros, es cuando vemos que ellos dicen, y eso aparece al final del versículo 16b, cuando oyeron, dijeron, Dios nos libre. Entonces vamos a ver, a analizar un poquito más la reacción a la parábola de la rebelión. Segundo punto, vamos a ver cómo esa rebelión quedó descubierta, quedó desnuda y sus propios corazones terminaron abiertos delante de Dios. La expresión que aparece allí de lo que dicen podría también traducirse como nunca suceda, nunca llegue a ser, nunca tal acontezca. A ese momento comprendieron la aplicación que el Señor buscaba que comprendieran. Ese escuchar que aparece allí, no es simplemente que oyeron el mensaje, sino que entendieron las implicaciones, entendieron las analogías que estaba usando la parábola. Entendieron que el dueño de la viña es Dios, que Dios la plantó. Entendieron que la viña es Israel. Entendieron que los labradores serían los líderes religiosos, principales sacerdotes, escribas y ancianos. Y entendieron que los enviados del dueño son los profetas y los sacerdotes también que Dios envió a Israel para denunciar sus pecados y que fueron perseguidos. El comentarista Alfred Plumer escribió, la uniforme enemistad de reyes, sacerdotes y personas para con los profetas es una de las características más notables de la historia de los judíos. Por mucho que los judíos lamentaban que ya no hubo profetas después de la muerte de Malaquías, y estamos hablando de casi 400 años antes que venga Cristo, y lamentaban eso, valoraron muy poco los profetas que tuvieron y más bien se opusieron a esos profetas. Parecieron menospreciar la gracia excepcional que Dios les había mostrado y tenían tan poco aprecio por ella que hasta Dios les quitó el regalo de su revelación y de su llamado a través de los profetas. ¿Y qué podemos mencionar rápidamente de algunos profetas que sufrieron este tipo de cosas? Isaías, por ejemplo, dice la tradición que fue aserrado por la mitad con un serrucho de madera. Esa información extrabíblica.
pero puede que haya sido muy cierto en la época de Manasés. Eso, hay una alusión a eso en Hebreos 11:37, que algunos fueron aserrados. De Jeremías se sabe que fue maltratado constantemente. En Jeremías 38:9 dice que incluso por él predicar el juicio de Dios, lo echaron en una cisterna llena de mucho lodo, cieno y muchas más putrefacciones. Hasta la mitad estaba, prácticamente era morir allí. Y bueno, también la tradición dice que fue apedreado por los judíos hasta morir. Amós fue obligado a huir para salvar su vida. Zacarías fue rechazado y apedreado. A Miqueas lo golpearon el rostro, el rey lo mandó a golpear por hablar del juicio de Dios. Era constante que los profetas en las escrituras fueran rechazados y los judíos conocían toda su historia, los que escucharon a Jesús. Pero también ahora estaban entendiendo que ese hijo, el Mesías, Jesús, era quien estaba hablando, quien estaba presentando él como rey, como señor, y quien tenía autoridad para hablar el mensaje de Dios. Y allí se entiende que los que estaban planeando su muerte, desde hacía algunos capítulos atrás, Jesús estaba diciéndole: yo sé lo que ustedes están planeando con esta parábola. Yo les estoy mostrando sus intenciones. Sé que me quieren matar, sé que se quieren quedar con Israel y quieren permanecer con la conciencia de Israel. Y también pudieron comprender que esos otros serían ya nuestros sacerdotes que estamos acostumbrados. Incluso podrían ser otros líderes que Dios esté levantando. Hasta podríamos decir, son otros gentiles. Y la preocupación entonces en su corazón era perder los privilegios para dárselos a otros. Y eso es lo que en esencia ha pasado. Porque las bendiciones que pertenecían al pueblo judío nacional ahora son entregadas a la iglesia universal, conformada tanto de judíos como los como gente gentiles, con los líderes que Dios mismo establezca. Miren, por ejemplo, en Mateo 8:10-12, cuando Jesús ve una fe de una mujer que no era del pueblo de Israel, él dice: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. El pueblo de Israel, la nación israelita, que debía dar el fruto, que debía mostrar el reino de Dios, no lo está haciendo, ha desechado al Hijo. Vendrán otros de diversas naciones, de oriente, occidente, y se sentarán con los patriarcas, los fundadores de esta nación. Y también vemos que no solamente pasa eso con el pueblo que lo conforma, sino con las autoridades. Porque Jesús, en Mateo 28, versículos 18-19, encontramos la gran comisión dada ¿a quién? A los discípulos, que quizás no eran los más elevados según la tradición judía. ¿Y qué les dice Jesús? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy el Señor, y como yo soy el Señor, yo los envío. Ustedes hagan discípulos a todas las naciones, no estoy hablando solo a los judíos, a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es que los gentiles o la iglesia gentil reemplaza a los judíos, no es que la iglesia reemplaza a Israel. Ese no es el punto, porque había gentiles prosélitos dentro del judaísmo, así como hay judíos creyentes en la iglesia. La iglesia lo que está mostrando aquí es un cambio en los que lo conforman, toda persona de toda nación que crea en Cristo, y también en su liderazgo. Ya no son los apóstoles gobernantes de Israel, sacerdotes y eso, sino los apóstoles y discípulos de Jesucristo. Serán los nuevos líderes de la viña de Dios. Serán los nuevos pastores, serán los nuevos administradores de los misterios de Dios. Y de ahí entendemos que entonces cada generación que Dios ha levantado para administrar la iglesia son sus enviados. Son sus enviados, comisionados por Dios. Ellos alcanzaron a entender de alguna manera general que prácticamente estaba siendo quitado a estos y dado el gobierno, la administración a otros. Y la expresión que ellos lanzan incluso manifiesta dolor, quebranto, y dice que no suceda esto. Se afligen, pero no hay arrepentimiento. Y tampoco hay búsqueda de corazón. Simplemente ven el juicio que va a venir contra ellos por su rebelión y quieren evitar ese castigo. Ojalá y no suceda. Pero eso no los lleva lo suficientemente fuerte y la contrición no llega a tal punto para amar a Cristo y a su reino.
quieren un cielo, quieren una prosperidad y una bendición, pero sin Jesucristo. Sin Jesucristo. Y por tal razón es que la rebelión no va a durar, sino que está condenada al fracaso, al fracaso. El Señor Jesús es quien está diciendo, creen en el Hijo y en la autoridad del Hijo, o serán castigados, desechados y destruidos. Y eso nos deja ver con el final de nuestro texto, o, bueno, casi al final, con la profecía que el Señor utiliza aquí en los versículos 17 y 18. Les va a mostrar que esa rebelión de sus corazones ya estaba profetizada y por lo tanto ellos están escogiendo rebelarse contra la autoridad que el Hijo está mostrando ahora de parte de Dios. Versículos 17 dice, Jesús los mira cuando ellos dicen que esto no suceda. ¿Qué pues es lo que está escrito? Dice Jesús. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Este es un salmo, el Salmo capítulo 118, versículos 22 y 23. Y la figura que está mostrando es una gran piedra para construcción. Podríamos incluso tomar la ilustración del templo de Salomón, el gran templo de Salomón, cuando dice que cogieron una piedra especial y era el fundamento para ese templo. Entonces podríamos decir que se coge una piedra para eso y los que están edificando la rechazan y dicen, esta piedra no es la necesaria, no es la suficiente. Y con eso pues se están equivocando, es lo que está diciendo aquí el texto. Y por eso es que esta piedra que es rechazada, esa piedra es tomada nuevamente y puesta en su lugar. No, aunque ustedes la rechacen, esta piedra es la piedra del ángulo, cabeza del ángulo. ¿Y qué quiere decir eso? La piedra del ángulo en un edificio, además de ser el fundamento y que sostiene la estructura, también es quien le da la forma a la esquina entre dos murallas primordiales en la construcción, y a partir de ahí indican para dónde van las líneas y la juntura de todo el edificio, y todas las demás piedras tienen que conformarse a esa piedra principal, el ángulo. Entonces, la parábola nos terminó mostrando a unos inquilinos malvados, labradores malvados, que despreciaron al hijo del dueño y lo mataron. Ahora cambia la imagen de ese hijo asesinado, despreciado, a una piedra despreciada y rechazada, pero que ahora Dios mismo dice, esta es la principal piedra. Los labradores no amaron al hijo, el padre amaba a su hijo. Los labradores, los edificadores, desecharon la piedra, pero ahora dice que Dios está tomándolo como la piedra escogida y preciosa. Y allí lo importante es la opinión de Dios, el valor que Dios le da. Pedro, más adelante en Hechos capítulo 4, versículo 11, lleno de valor, dice, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. En su aplicación de ese sermón, él les dice, ustedes son esos edificadores del Salmo, los que lo han rechazado. Pero Cristo es quien Dios ha dado el valor y la autoridad para ser el principal. Y ahí mismo dice Pedro, en ningún otro hay salvación. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. En su rebelión, en su orgullo, en su egoísmo, en su hipocresía, no pudieron aceptar y comprender la profecía de Isaías 28:16, cuando dice el profeta, yo pongo en Sión una piedra probada. Es la piedra angular y preciosa para un cimiento firme. Dios es quien lo ha establecido. Y el que no confía en ella, y el que confía en ella, no andará desorientado, mas los pecadores la rechazarán. La rechazarán. ¿Qué está diciendo en esencia Cristo? Aquel que rechace el señorío del Mesías, del Hijo amado de Dios, entonces tendrá como consecuencia ser quebrantado, ser desmenuzado. Veamos ese juicio que Cristo presenta aquí. La incredulidad trae, así como en Isaías capítulo 8, versículos 14 y 15. Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados.
Dos expresiones. El que cae sobre la piedra, el que tropieza en la piedra, es quebrantado. Y también sobre quien ella cayere, la desmenuzará. Y ese desmenuzar es la palabra pulverizar. Se hará polvo. Como cuando el grano, en esos tiempos tenía grano cubierto, para quitar la cascarilla, la esparcían, el viento llevaba, y esa arenilla es lo que se refiere aquí la palabra pulverizar. Se vuelve polvo, no queda nada. Una destrucción absoluta, completa, aterradora. Ustedes desean conservar su independencia, su propio gobierno, su propio señorío, su propio entendimiento de las cosas. Pero quien rechaza que lo que importa es la autoridad de Cristo, su entendimiento, su gobierno, su perspectiva de esta vida, el que rechaza eso será destruido. Anunciar esto, hermanos, puede que parezca a primera vista algo muy cruel, algo terrible para hablar de los pecadores, pero es amor y misericordia de Dios, advirtiendo el juicio divino contra todo aquel que rechaza a Cristo. Así termina el Salmo capítulo 1. El camino de los malos perecerá. Y no te vayas muy lejos pensando que los malos son aquellos que están en la cárcel, que están en los montes, el que destruye al otro. Aquí los malvados están siendo los que rechazan la autoridad de Jesucristo en todas sus manifestaciones. Claro, nuestra maldad quizás no ha llegado a matar a alguien, o si pudiéramos matar a Cristo, matar a Dios, no tener más su yugo sobre nosotros. ¿Por qué el mundo entonces no desea llegar a las Escrituras? ¿Por qué el mundo no desea seguir a Cristo? ¿O creer que Dios existe y por eso nos inventamos cualquier otra cosa? Porque no quieren someterse al señorío de Cristo. Y nosotros podemos caer en lo mismo. ¿En lo mismo de qué? De que decir y profesar, seguir a Dios, seguir a Jesucristo, pero imponer nuestros pensamientos y nuestras ideas por encima de lo que Dios establece. Y puede que tengas una reacción de espanto. Y de pronto uno diga, wow, terrible esto, ¿qué puedo hacer ahora para ser salvo? ¿Cómo sigo a Cristo de veras? Pero también puede haber otra reacción en el auditorio, y es la ira. La ira que dice que se empecina aún más en vivir en el pecado, y eso es lo que deja ver el último versículo que he traído para esta mañana. Versículo 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora. La ira de ellos fue tal porque comprendieron que la parábola había sido dicho contra ellos como líderes de Israel. En vez de humillarse ante la advertencia de Cristo, que estaba siendo muy clara y muy fuerte, sabían que ellos eran los rebeldes que serían destruidos, seguían rechazándolo. Y esa es la advertencia que se le hace al mundo pecador hoy. No digas otro día sigo a Cristo, cuando me sienta mejor, porque ahí estamos en una rebelión abierta contra Dios. Y cuando venga el Hijo en su gloria, que no sabes cuándo será, y encuentre tu vida ahora, ¿encontrará sumisión a su voluntad? Porque si encuentras rebelión, aunque tú digas que vas a esperar el otro día, estás en rebelión contra Dios y serás aplastado por el juicio divino. Serás desmenuzado, serás destruido. Rechazar a Jesucristo es la decisión más trágica que alguien puede tomar en su vida. No te puedes quedar en un estado neutro. Tú no puedes decir, no, yo ni sigo a Cristo ni no sigo a Cristo. Me es indiferente. Ser indiferente es no seguir a Cristo. Juan 3:36, Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿cuál fue el resultado de su rebelión? ¿Qué quisieron hacer? Bueno, vamos a buscar de todas las maneras posibles matar a este hombre. Y así como esa soberbia se exaltó, su orgullo se exaltó, el no querer perder sus privilegios y no querían manejar una revuelta tampoco. Y por eso es que dice el texto que temieron al pueblo. Y esa es la última sección, la rebelión temerosa. No iniciaron una revuelta y no lo mataron enseguida
Porque, bueno, hay varias razones. Uno, el pueblo que estaba escuchando lo tenía por profeta. Desde Lucas 7:15 está diciendo que cuando resucitó a un muerto, todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. O sea que los que lo escucharon, aparte de los líderes, reconocían en Jesús a un profeta. Incluso hasta el Mesías. En una ocasión anterior, en Juan 6:15, habían tratado de hacerle rey. Incluso hace 2 días, recuerdan la entrada triunfal que predicamos hace un tiempo atrás. Había sido el domingo anterior, unos cuantos días. Y estaba ese fervor. La Pascua era una fiesta en la que estaban, donde también había ese sentido nacionalista. Venían muchos judíos de todas partes. Había muchísima gente. Y muchos podían pensar que él era ese Mesías que derrocaría a Roma. Y estos fariseos y todos ellos lo que querían era mantener su estado. No queremos que haya una revuelta en Jerusalén, venga a Roma y destruya nuestra ciudad y nos quite lo que ya hemos alcanzado, la paz que hemos alcanzado. ¿Recuerdan la resurrección de Lázaro? Había también ocurrido hacía un cuantos meses atrás, un cuanto tiempo atrás. Había levantado ese fervor nacional. Hermanos, ¿qué concluimos y qué podemos aplicar de esta enseñanza? Primero, que la parábola deja ver las intenciones de sus corazones. Todos los que escucharon pudieron comprender la rebeldía que tenían en seguir sus propias expectativas, en no someterse al señorío del dueño de la viña. Y por eso te digo que tengas mucho cuidado en cómo pretendes vivir la vida de fe, en cómo pretendes decir que eres un hijo de Dios, que administras, llamemos los misterios de Dios, que has recibido de Dios, o incluso querer ser un maestro en el pueblo de Dios, porque tener un cargo de autoridad es algo dado por Cristo. Y si no eres fiel en ello, puede pasar como estos labradores malvados. Si lo que quieres es enseñorearte de la iglesia, entonces vas a ser destruido. La iglesia es de Cristo, es su pueblo. Dios nos guarde, hermanos, de falsos maestros que pretendan adueñarse de la iglesia. Dios nos guarde, porque es su iglesia. Pero también Dios nos guarde de ser rebeldes a su comisión. Y por eso no solamente habla a los que pueden ser líderes en nuestra congregación, sino a todos los que profesan fe en Cristo, pero rechazan sus mandamientos. Él está lejos. El juicio tardará. ¿Quién sabe cuándo vendrá? Aún hay tiempo. Si piensas de esa manera y vives constantemente en tus pecados y no renuevas tu mente en arrepentimiento y fe en Cristo, estás siendo rebelde a sus preceptos, a sus mandamientos, a lo que Él ha puesto en su escritura. Y por eso te digo que es necesario que te arrepientas. O tú que profesas ser cristiano. También podemos concluir en otro aspecto que Dios es muy paciente, muy misericordioso. Dice su palabra que es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Y cómo nos muestra su misericordia en medio de nuestros pecados? Llamándonos por medio de hombres fieles, ministros fieles, que nos recuerden sus juicios y personas que nos ayuden a recordar los frutos dignos de arrepentimiento que debemos dar. No te molestes si un hermano en amor te llama al arrepentimiento. Recíbelo como de parte del Señor. Recíbelo. Dios está llamándonos constantemente a obedecerle. A obedecerle. No pongas más excusas. Estos mensajeros no se pertenecen a sí mismos. Llevan el mensaje de Cristo aunque se sufra por la causa. Por la causa. Y miren, hermanos, es una bendición cuando el Señor nos da personas así. Personas que toman los preceptos de Cristo, meditan en los preceptos de Cristo, anuncian el mensaje y que lo hagan con fidelidad. Porque anunciar el mensaje con fidelidad no traerá suficientes aplausos de este mundo y de todos aquellos que pretenden seguir con base en este sistema. Por el contrario, hace que se genere enemistad, el roce. El hermano me predicó, esto fue a mí, la piedra, la puya. No quiero reconocer el llamado del Señor bíblico para mi vida.
Pero Dios levanta hombres fieles, porque dice el texto, Jesús dijo en Mateo 23, 34, que Él envía profetas, sabios y escribas, y el pueblo, a unos matarán, crucificarán, azotarán en sinagogas, perseguiréis de ciudad en ciudad. O sea que anunciar y vivir conforme a los mandamientos del Señor y a la autoridad del Señor traerá, sí, esa persecución es muy probable, pero el Señor nos siga siendo fieles a anunciar su mensaje, a anunciar su autoridad, a anunciar su reino para que los hombres se humillen ante Dios, pero también que nos haga solícitos para comprender la reprensión de Dios hacia nosotros, para obedecerlo. Hermanos, el Señor envió a su Hijo. Esa es otra de las conclusiones y aplicaciones que quiero presentar. Él envió a su Hijo amado, porque tú y yo un día fuimos así de rebeldes. No queríamos someternos al señorío de Cristo. Y el Señor envió a su Hijo amado, a quien de alguna manera y por nuestros pecados y nuestra culpa matamos. Eso debemos pensar. Fue tu culpa, hermano, fue tu rebelión la que estuvo cargada en la cruz del Calvario. Allá en esa pesada cruz. Fue la tuya y la mía. Él la cargó para hacernos sus amigos, para hacernos sus siervos y para hacernos sus enviados. Y poder ahora decir a los pecadores, tú que estás aquí, amigo mío, hoy estoy como un enviado del Señor, indicándote que te sometas al señorío de Cristo. Porque si vives conforme a tus propias ideas y a la rebelión de tu corazón, de la autoridad de Dios, te animo a que vengas en arrepentimiento, porque si no, esta piedra preciosa, angular, de fundamento firme, se convertirá en esa piedra en la cual serás quebrantado y serás destruido. Aprecia el valor de Cristo. No digas, ay, que no suceda tal cosa. No, no de una forma fingida, no para que otros te vean. No, para que estés con la mirada puesta en el Señor, no para el temor a los hombres, no porque me siento forzado, no, sino porque comprendes la magnitud del gobierno de Dios. Cristo es el mayor tesoro, Él es la mayor perla. No tienes que fingir. Cristo es lo suficientemente valioso como para que su amor nos inunde y podamos vivir para Él sometiéndonos a su señorío. La vida cristiana en la viña del Señor no es esa pesada carga que el mundo lleva en sus hombros. El mundo lleva una pesada carga, la carga de someterse a la esclavitud de sus propios pecados, que siempre les pide dame más y más como la sanguijuela, ahí chupando más y más y más. Pero la libertad de Cristo nos lleva a amarle y desear someternos a Él. ¿Te estás sometiendo a Él? Hoy es el momento de arrepentimiento, hoy es el momento de ver a Cristo como esa piedra preciosa, como ese Hijo amado a quien ahora nosotros abrazamos y amamos para la gloria del Padre. Vamos a orar. Oh Señor, bendito eres tú, soberano y eterno Rey. ¿Cuánto tiempo hemos vivido luchando por hacer nuestra voluntad? Queremos liberarnos de todo yugo, pero no entendemos que ya estamos esclavizados al pecado. Y estábamos en esa condición tan terrible en la que todo hombre nace, toda mujer nace, esclavos del pecado, haciendo solamente conforme a los pensamientos de este mundo de maldad y al príncipe de estas tinieblas, Satanás. Pero tú nos has librado por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Dios, Señor, nos has puesto en tu viña. Pero también vemos esta advertencia tan terrible para aquellos que son líderes llamados por ti para administrar las bendiciones que tú das, tu palabra y todo dentro de la congregación. Porque si estos líderes se rebelan contra tu autoridad, el padre en el hogar, la mujer en el hogar, y los hombres en la iglesia, los pastores y los diáconos, y se enseñorean de la iglesia, entonces por su rebelión serán destruidos y castigados. Oh Señor, líbranos, líbranos de rebelarnos contra el amor que tú has derramado en nuestras vidas.
Líbranos de menospreciar la sangre de Cristo en favor de su pueblo y de sus escogidos. Líbranos de llenarnos de orgullo y de hipocresía. Y de pensar que nosotros somos quienes vamos a levantarnos y, si fuese posible, gobernar con nuestros conceptos. Oh Dios, en tus manos estamos. Guíanos, guíanos, humíllanos. Queremos ser humillados en este mundo y no recibir la humillación eterna, la condenación eterna. Dios, tú tienes un pueblo para ti. Cuando la nación de Israel estuvo en la peor decadencia, tú te reservaste un pueblo que se sometió a tu señorío. Que nosotros seamos ese pueblo tuyo que se somete a tu señorío, que ya no vive para sí, que da fruto de justicia. Y cuando venga el Señor, encuentre un pueblo siervo que da frutos del reino de Dios. Con gloria, gloria y alabanza al Hijo, a nuestro Redentor, al que nos libró de la ira venidera, ante quien estamos desnudos. Oh Señor, tú eres digno de recibir toda la gloria y toda la alabanza. Tú sufriste para hacer que nosotros no paguemos ese castigo que justamente merecíamos. Y ahora disfrutemos de la comunión contigo. Todo esto para que el nombre de Cristo sea exaltado, para que su reino sea esparcido por doquier. Amén.